El censo evidencia la urgente necesidad de implementar políticas públicas que aborden las problemáticas de los saneamientos informales en Cartagena, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y garantizando el acceso a servicios básicos esenciales. El objetivo general es evaluar la calidad de vida de los habitantes de Cartagena con respecto a los servicios a que tienen acceso, el estado de sus viviendas y datos más personales sobre los habitantes de esta ciudad y las condiciones en las que habitan. Objetivos específicos. Poner en práctica las fórmulas vistas en clase, las cuales se pueden detallar de mejor manera dentro de las gráficas que se realizaron. Emplear una macro, la cual consiste en crear formularios de una manera mucho más eficiente y sobre todo rápida. Analizar la base de datos para poderles proporcionar de manera clara y precisa información sobre el estudio que se realizó en Cartagena, sobre los sectores y cómo era la calidad de vida de todas estas personas. Descripción. En esta gráfica podemos observar el estado en el que se encuentra cada vivienda y vemos un gran número de viviendas no habitables, las cuales son 11.379. Por otro lado, las viviendas habitables son 1.697, de las cuales las casas son las más usadas. También podemos identificar un gran número de casas destruidas, las cuales son 5.358. Para esta gráfica usamos la fórmula del promedio de viviendas destruidas, habitables y no habitables. Conclusión. Observamos que las viviendas habitadas son muy escasas con respecto a las que están destruidas y las que no están habitadas. Descripción. En esta gráfica tuvimos en cuenta los riesgos sobre la voladura de cubierta en las viviendas, dándonos así de cuenta que las casas tienen valores predominantes, pues tienen un alto número de riesgo con 3.544, mientras que los apartamentos son de 362. En estos datos utilizamos la fórmula de máximo para ver qué categoría de riesgo era la mayor entre las que habían. Conclusión. Observamos que las condiciones de riesgo con respecto a la voladura de cubierta son mayoritariamente bajas. También que hay un intermedio de riesgo, por lo cual es importante tener en cuenta ya que no se sabe si se puede hacer seguro o no para las personas. Descripción. Observamos que en los apartamentos y en las casas las mayores responsables de estas son los géneros femeninos con 14.524, comparado con el género masculino que tiene 4.367. Para esta gráfica usamos la fórmula de mínimos de vivienda que están en responsabilidad de los apartamentos. Conclusión. Observamos que el género femenino es la más dominante que el masculino y también que se manejan más las casas que los apartamentos, lo cual nos dimos cuenta con la fórmula. Descripción. Se verificó que el número de personas que viven en apartamentos entre 1 y 5 años coinciden con el mismo número de personas que llevan en el mismo apartamento por más de 5 años. En cambio, las personas que llevan menos de un año en apartamentos son muy pocas. Para esta gráfica usamos la fórmula de mediana de datos. Conclusión. Observamos que la mayor parte de las personas residen en las casas, mientras que en los apartamentos son muy pocas las personas. Para crear el formulario con la macro, creamos una tabla independiente con todos los datos necesarios para crear el formulario. Ya con eso entramos a Visual Basic y comenzamos a darle forma al formulario. Después de darle forma, creamos el siguiente código. A nuestro formulario se le tiene que ingresar los siguientes datos: el código del encuestador, el sector, el tipo de vivienda, el estado de la vivienda, los servicios adquiridos o servicios por los cuales paga un recibo y la categoría de riesgo con la cual aparece la vivienda. Tabla con macro de gráfica. Lo que se hizo fue seleccionar todos los datos. Con esto creamos la tabla dinámica. Nuestra tabla cuenta con 3 datos diferentes. Como valores escogimos código del encuestador, como fila escogimos tipo de vivienda y en la columna pusimos estados de los baños. Ya para grabar la macro y la gráfica, lo que se hizo fue empezar a grabar la macro. Ya grabando, seleccionamos la tabla y los subtotales. Después creamos la gráfica, le damos el botón y asignamos la macro correspondiente. Para los subtotales utilizamos la fórmula subtotales contar y aplicamos a todos los datos.